Este video lo hacemos con el propósito de hacer llegar el Evangelio de agua, sangre y espíritu. Este hermoso Evangelio que Dios nos ha dado, nos lo ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios. Él es el Evangelio, Él es el que trae las nuevas noticias y en Él debemos de creer en todo lo que Él hizo, toda su obra y todo lo que Él dice. Él lo dice y debemos de creerle. A continuación vamos a leer este capítulo de Mateo 3:12. Desde ahí empezamos. Su aventador está en sus manos, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Hermanos, aquí el Evangelio es donde empieza la obra de Dios y escoge a un hombre llamado Juan para que él viniera a bautizar a su hijo. Este hombre preparado por Dios, no había otro hombre más que este preparado por Dios, hecho por Dios, y lo hizo para que viniera a bautizar al Señor Jesús y él fuera quitado. Acuérdense que le fue cortada la cabeza y ahí fue donde se cumplió las palabras de el Señor Jesús, dice, y Juan el Bautista, que ellos tenían que cumplir con esta gran verdad. Allí el Señor Jesús tenía que crecer y Juan el Bautista menguar. Así lo dijo Juan el Bautista. Entonces, miren, hermanos, este evangelio es el evangelio de los evangelios. Y vamos a seguir con este estudio de el evangelio de los evangelios. Porque así es como debe de ser. Y así lo diseñó Dios y así está planeado por Dios. Y esta es la obra de Dios, del evangelio. El evangelio que salva. El evangelio de los nacidos de nuevo. Aquí nos dice en el capítulo 13 que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan no quería bautizarlo, porque Juan traía un bautismo de arrepentimiento. Él bautizaba en agua para arrepentimiento y así lo declaró. Por eso es que se le oponía diciendo al Señor Jesús que no era digno también él. Él necesitaba ser bautizado por el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, versículo 15, le contesta, pero Jesús le respondió: Deja ahora. ¿Qué quiere decir deja ahora? El ministerio que traía Juan el Bautista era de arrepentimiento, de un bautismo de arrepentimiento de agua para el pueblo judío. Ellos tenían que arrepentirse y volverse a Dios, y así poder Juan el Bautista llevarlos a Jesús. Entonces, el evangelio que traía Juan el Bautista era para volverlos al Señor Jesús. Ese era el arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento, voltear a ver al Señor Jesús, que Él es el camino, cambiar de mentalidad, cambiar de camino. Ese era lo que Juan el Bautista traía en su
evangelio de arrepentimiento. Pero aquí el Señor Jesús le cambia el ministerio, y aquí vemos aquí dos bautismos, el de Juan el Bautista y el del Señor Jesús, que ahora se lo cambia y le ordena, ahora ordena un nuevo bautismo, un nuevo evangelio. Ya el de Juan el Bautista ya tenía que ser también quitado, y a su debido tiempo se hizo a un lado. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Todo lo que pasó allí en el bautismo del Señor Jesús, que Juan dejó el bautismo de arrepentimiento y entonces le aplicó un bautismo de cumplir toda justicia. Y así los dos, Juan el Bautista y el Señor Jesús, cumplieron toda justicia. Entonces le dejó. Aquí le autorizó. El evangelio, el que salva, es el de cumplir toda justicia, que la justicia de Dios es el Señor Jesús. Él cumplió toda justicia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda justicia. Hay que recordar Isaías 53. Todo lo que el Señor Él padeció y Él llevó. Ciertamente Él llevó todos nuestros pecados. Y hay que ver en Isaías 53 todo lo que el Señor Él llevó. Allí está toda la justicia de Dios. Y entonces cumple aquí en el bautismo de Juan el Bautista el que le aplica. Hay muchas iglesias que dicen: no, pues es que el bautismo del Señor Jesús es un ejemplo. No, pues el bautismo del Señor Jesús es simbólico. No, pues el bautismo del Señor Jesús es para recibir el Espíritu Santo. No, pues que el bautismo del Señor Jesús es una obediencia. Ninguna de esas cosas es. Aquí la Biblia lo dice claramente, que es para cumplir toda justicia. Aquí empezó el plan de Dios, la justicia de Dios, que también termina ya en la cruz, la sangre de cruz, la muerte de cruz y la resurrección. Entonces, de esto está compuesto el Evangelio. Aquí empieza con el bautismo del Señor Jesús, y vamos a ver que enseguida, después, ¿qué fue lo que pasó? Jesús, después de que fue bautizado, ya aquí había sido bautizado, subió luego del agua. ¿De qué manera subió él del agua? Pues aquí no lo dice, no lo explica. Si él salió caminando o salió hacia arriba, así del agua. Pero lo que quiere decir bautismo, su palabra así original, quiere decir sepultura, introducir, enterrar, meter. Entonces eso fue lo que hizo Juan el Bautista, que lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 6, que juntamente con él fuimos todos sepultados para muerte por el bautismo. ¿Pero cuál bautismo? El del Señor Jesús, porque también lo dice en Gálatas 3:27, los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, de Él estamos revestidos. Entonces ahí está una declaración, y seguimos en Efesios también, que declara ahí también igual, así que todos hemos sido bautizados en un espíritu. Y vemos también en Colosenses también que hemos sido sepultados también por el bautismo del Señor Jesús. Entonces eso es por fe, eso se cree, y si Él fue al bautismo, nosotros juntamente con Él fuimos ahí, y también fuimos a la cruz, y con su sangre y su muerte, Él ahí redimió todos nuestros pecados. Entonces juntamente con Él fuimos al bautismo, juntamente con Él fuimos a la cruz, y con su muerte, Él ahí remitió todos nuestros pecados. Ahí fue donde Dios lo enjuició para muerte. Tenía que Él ir cargado de pecados para que pudiera Dios así enjuiciarlo para muerte. Y nos llevó juntamente con Él a resurrección. ¿Qué nos da como resultado? La vida eterna. Entonces, esta es la
el nuevo nacimiento, que somos nuevas criaturas. Entonces ahí está el plan de Dios y ahí está claro así como fuimos juntamente con Él. Y aquí vemos enseguida que en el versículo 16, ya lo vimos así, que Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Entonces ahí fueron abiertos los cielos, ahí se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces aquí el acontecimiento es que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí se abrieron los cielos, aquí se abren los cielos. Y el Espíritu Santo en forma de paloma quiere ser símbolo de la paloma de la paz, el Espíritu de paz. Ahí vemos al Espíritu de la paz, la reconciliación con Dios. Allá en la cruz, ahí hubo tinieblas, ahí se cerraron los cielos, ahí hubo muerte. Entonces ahí no podemos nosotros entrar así al reino de Dios, porque ahí fue donde se cumplió la muerte y ahí Él pagó todos nuestros pecados. Entonces ahí no recibió Él los pecados. Donde Él los recibió fue acá cuando Juan el Bautista le aplicó las dos manos y lo sumergió y ahí fue sepultado. Y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él ahí le transmitió todos los pecados. Así lo declaró Juan el Bautista. Entonces vemos que los animalitos en el Antiguo Testamento, en Levíticos, tenían que ser ordenados, sí, el sacrificio por un sacerdote, que también lo era Juan el Bautista, profeta y sacerdote. Entonces en Levíticos, en el Antiguo Testamento, el sacerdote le imponía las manos y le pasaba todos los pecados del pueblo. Y así era como se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Ahora el sustituto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Él es nuestra ofrenda diaria, es nuestra ofrenda. Y debemos de tener una ofrenda diaria porque esto es lo que agrada al Padre. Entonces ahí vemos ahí cómo hay todo un evento en su bautismo que es algo muy elevado, muy grande y que debemos estar predicando todos los días, porque esta gran verdad se ha dejado de predicar, no se predica. El bautismo del Señor Jesús lo tienen así a un lado y lo tienen arrumbado como una obediencia de Él, pero no fue así. Él lo hizo para que se cumpliese toda justicia y nosotros ahí, y Dios nos hiciera justicia a nosotros. Entonces aquí dice que fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está la voz del Padre. Tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Aquí tenemos a los tres. Entonces es un evento, un acontecimiento dentro del plan de Dios que Dios diseñó y que estuvieron aquí presentes los tres. No hay otro acontecimiento donde estuvieron los tres. Hay manifestaciones del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero no estuvieron los tres. Y aquí es algo muy importante. Aquí Dios dice: esto es lo que me agrada, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces aquí agradó al Padre el bautismo del Señor Jesús, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y también allí Juan el Bautista le impuso las manos y lo sepultó en aguas de muerte. ¿Qué quiere decir Jordán? Jordán quiere decir aguas de muerte. El Jordán desemboca en el río del Mar Muerto. Y entonces aquí vemos una gran verdad y vemos que no es doctrina, es la verdad, es la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces no es doctrina. El hombre le ha puesto doctrina y la primera Biblia sí apareció la palabra doctrina. Es la palabra de Dios. Hermanos, vamos a continuar con estos estudios del Evangelio, de los Evangelios. Espero que ustedes le pidan revelación
al Señor, a Dios, para que pueda revelarles este hermoso evangelio y esta gran verdad. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.